Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, hoy quiero hablar de 6 errores al implementar BIM en cualquier tipo de empresa, pero me quiero enfocar puntualmente en las pequeñas y medianas empresas, que son las que cuentan con recursos más limitados, que sabemos que al intentar implementar BIM hacen realmente un esfuerzo y que nos estamos encontrando muy frecuentemente con errores en el proceso de implementación que llevan a justamente tener costos grandes en el proceso de implementación, justamente por no haber implementado de forma certera, y donde estos errores de los que voy a hablar se repiten una y otra vez. Entonces, realmente ver que estas pequeñas y medianas empresas, con el esfuerzo realmente que hacen para poder generar este cambio, para lograr proyectos más competitivos, más rentables, intentan hacer esta transformación, pero no lo hacen de la forma correcta, genera muchas veces un dolor, una frustración, que justamente lo que hace es que se generen determinados desvíos o determinadas desilusiones que hacen que el proceso de implementación vuelva al inicio. Y entonces estas empresas se terminen hasta arrepintiendo y definiendo trabajar con la metodología tradicional porque no obtuvieron los resultados que esperaban. Y en realidad el primer error es pensar que trabajar con BIM es solamente para empresas grandes, porque trabajar con BIM implica crear procesos más eficientes en el intercambio de información y en las comunicaciones con cualquier miembro con el que intercambiemos información con respecto a un proyecto. Y también nos hemos encontrado con arquitectos que nos dicen: nosotros trabajamos solos. Nunca estamos solos trabajando, siempre le intercambiamos información sobre el proyecto a un obrero, a nuestro dibujante, a el ingeniero estructural con el cual tenemos que diseñar el proyecto que estamos armando. Es decir, siempre estamos trabajando con alguien. Y la clave es crear procesos eficientes internamente para poder intercambiar con otro, para poder acordar cómo intercambiar con otro. Y los errores de los cuales voy a hablar en este episodio, puntualmente, nosotros vemos que se repiten una y otra vez, y además ustedes lo expresan a través de nuestros cuestionarios, tanto en BIM Online como en MDT Arquitectura, que tenemos cuestionarios de asesoramiento y de orientación en el proceso de implementación BIM, justamente para poder identificar qué errores están cometiendo y ver cómo pueden solventarlos. En las notas del episodio tienen el acceso a ambos cuestionarios, pero es importante que se detecten estos puntos para ver cómo seguir, porque muchas veces el proceso de implementación simplemente uno empieza por lo que va marcando el mercado y no sabe qué es lo que está haciendo mal o en dónde tiene que cambiar o en dónde tiene que pivotar para mejorar. Por eso estos puntos ayudan muchísimo a poder orientarse e identificar. Quiero hablar de ignorar la capacitación adecuada como uno de los principales errores al implementar BIM. En esto de que implementar BIM, la mayor creencia o la más popular, implica hacer una capacitación en un software. Y como si ahí se solventaran todos los problemas. Y en realidad hacer eso y llevar a todo un equipo muchas veces a solamente eso lleva a grandes errores. Hacer una capacitación en un software no significa dominar con procesos ese software para que yo pueda lograr los objetivos en mis proyectos. Para eso necesito diseñar procesos eficientes. Y no todos los cursos que ofrece el mercado tienen este diseño de procesos eficientes con los proyectos. Y acá la mayor prueba está es que muchas veces no enseñan a desarrollar un proyecto desde cero hasta la etapa final, como hacemos nosotros en nuestras formaciones, donde nosotros explicamos nuestra propia metodología y nuestros propios procesos, los que nos funcionan. Entonces eso es lo que hace la diferencia en definitiva. Por eso uno de los errores más grandes al implementar BIM es no invertir en una capacitación que sea adecuada para este equipo de trabajo, sea una persona o varias. Porque sí, la tecnología BIM es poderosa, pero su efectividad depende en gran medida de que los usuarios comprendan los procesos para lograr los objetivos en los proyectos. Y una falta de capacitación adecuada puede llevar a errores y retrasos
en los proyectos muchas veces por esta arma de doble filo de no saber dominar esa tecnología y que en un primer proyecto lleve más tiempo. Por eso nosotros en un proceso de implementación también fijamos un proyecto piloto o ayudamos a esa empresa que fije un proyecto piloto y después otros posteriores donde se marquen objetivos claros a salvar con ese proyecto piloto para poder detectar cómo está siendo el funcionamiento. Si uno espera formarse y salir enseguida con el cliente, va a tener problemas. No definir objetivos claros en el proceso de implementación es otro error, otro gran error. Lanzarse a implementar sin tener objetivos claros. ¿Qué espero lograr con BIM? No simplemente implementar BIM porque el mercado va hacia ahí, sino qué es lo que quiero lograr en mis proyectos y en mi empresa con la implementación de BIM. Mejorar la eficiencia, reducir los costos, mejorar la colaboración, las comunicaciones. Entonces, como la falta de objetivos definidos muchas veces puede llevar a una implementación no solo desordenada, sino con resultados insatisfactorios, donde no se cumplan esas metas, donde existan frustraciones, y muchas veces esto pasa porque no existe una planificación realista por etapas, de acuerdo a los recursos con los que cuenta esa empresa para el proceso de implementación, que muchas veces son limitados. Entonces, pudiéndolo establecer por etapas, nos permite crear un proceso de implementación mucho más realista para nuestra empresa. Subestimar la importancia de estándares, otro gran error. Pensar que implementar BIM pasa solamente por la capacitación hace que subestimemos la importancia de trabajar con determinados estándares, que son fundamentales para un proceso de implementación BIM exitoso, desde la nomenclatura de los archivos hasta la convención de los modelos, de la estructura de guardado de estos archivos. Estos estándares pueden garantizar no solo la coherencia, sino la interoperabilidad entre diferentes equipos y disciplinas. Esto es lo que nos va a permitir crear un lenguaje común para procesos internos, pero también para procesos externos con otros equipos de trabajo o al momento de presentarnos a una licitación pública, por ejemplo, para poder responder en un pliego BIM cómo vamos a desarrollar ese proyecto. Entonces, la importancia de estándares y cómo establecerlos correctamente también nos permite establecer e identificar posibles riesgos al momento de desarrollar este proyecto con BIM. La falta de colaboración entre equipos, ¿no? Pensar que la implementación de BIM pasa por un proceso interno solamente y no tener en cuenta que nosotros permanentemente estamos intercambiando información de ese proyecto con otros equipos de trabajo. Como les decía al inicio, aunque sea una unipersonal, nunca estamos solos, siempre estamos intercambiando con otros, con un dibujante, con un obrero, con un ingeniero estructural, con diferentes actores dentro del desarrollo de un proyecto o mismo con el cliente. Entonces, poder colaborar con otros, poder mostrar esa información, poder comunicarla, es un diferencial. Y al final BIM se trata de colaboración, pero a menudo vemos que los equipos trabajan de manera aislada, sin compartir información de manera efectiva. Como no estamos acostumbrados a esto resulta una barrera. Entonces genera los desfasajes, genera los inconvenientes. Entonces se trata al final de crear una cultura de colaboración dentro de mi empresa o con mi equipo de trabajo. Y no adaptarse a los cambios culturales es otro error, ¿no? Entender esto de cambiar la mentalidad para pensar no solamente en la disciplina que yo desarrollo en el proyecto, sino que estamos hablando de un proyecto integral con distintas disciplinas que va a ser construido, que necesita determinada información. Y estos cambios culturales no solo implican cambios tecnológicos, sino también la forma en que se comparte la información, las decisiones informadas que se pueden tomar una vez que se cuenta con esta información. Y esto en definitiva es lo que nos va a permitir aprovechar al máximo los beneficios de BIM, ¿no? Analizar cómo podemos superar esta resistencia al cambio desde el lugar en el que estemos, en nuestra empresa, nos va a permitir fomentar una mentalidad mucho más receptiva hacia BIM y abrirnos a nuevas posibilidades y a todos los beneficios que BIM tiene para ofrecernos, aunque seamos un unipersonal, aunque tengamos un equipo de pocas personas. Ya he hablado de este ejemplo, nosotros estamos trabajando con un cliente que es un estudio de arquitectura pequeño, es un solo arquitecto, pero trabaja con freelancers, distintos freelancers según sus proyectos. Esto hace que a veces nos pida que le desarrollemos determinados proyectos para poder darle apoyo. Esto hace que haya elegido en una etapa inicial, por ejemplo, capacitarse en los procesos con respecto a una herramienta y después seguir avanzando en sesiones de consultoría con nosotros para poder mejorar los procesos y la metodología, para poder desarrollar plantillas, proyectos piloto, y lo fueron desarrollando todos ellos.
Entonces, ser una única persona tampoco es una excusa hoy en día para no poder implementar BIM. Y por último, pero no menos importante, no evaluar y ajustar constantemente la implementación y el desarrollo de los proyectos. Desarrollamos un proyecto con BIM, podemos analizar si funcionó, si no funcionó, qué cosas podemos mejorar. La tecnología y las necesidades de la empresa van evolucionando también con el tiempo, van cambiando. Quizás hoy nos establecimos estas metas, pero el día de mañana queremos ir por más o necesitamos ir por más. Entonces es crucial revisar y adaptar constantemente estos procesos y estas prácticas de BIM para ver cómo avanzar al siguiente nivel. Entonces es sumamente importante también el proceso de retroalimentación y la mejora continua en el éxito de BIM a largo plazo también. Estoy hablando de esto porque vamos a estar lanzando nuestra formación BIM para pequeñas y medianas empresas, un programa transformacional, no solamente una capacitación o un curso, sino que es un programa transformacional para que pequeñas y medianas empresas con recursos limitados puedan generar una implementación BIM mínima viable, con recursos realistas y planificado en el tiempo, donde va a ser un servicio de acompañamiento para que lo puedan implementar paso a paso con una implementación mínima viable que después se puedan trazar hitos posteriores para seguir avanzando con BIM en la medida que puedan. Así que te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.